Según la definición, la amnistía se refiere a la extinción de la responsabilidad de la pena, es decir, las personas que hayan sido declarados culpables pasarán a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Es un acto jurídico emanado del Poder Legislativo. Diputados del bloque opositor han propuesto sea considerada una ley de amnistía y reconciliación nacional que absolvería de la penalización a los llamados presos políticos, instrumento jurídico que ya ha sido aprobado en segunda discusión por la mayoría de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática y remitida a consideración al Tribunal Supremo de Justicia. Según el artículo 1 del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, establece que la presente ley tiene como objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social, mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalen en esta ley y otras medidas aquí contempladas. El Ejecutivo Nacional ha rechazado que esta ley se ejecute. Para el presidente de la República, Nicolás Maduro, este instrumento legal carece de constitucionalidad. Sin embargo, los detractores opinan que esto representa un acto de justicia con los involucrados en diferentes hechos irregulares. Recordemos que en el primer mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, organizaciones políticas que apoyaban al gobierno promovieron y aprobaron una ley de amnistía, donde se les otorgaba amnistía general y plena a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas en orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidos por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos, hasta el 31 de diciembre de 1992. Para el 2007, Chávez también decretó ley especial de amnistía, donde se perdonaba a los privados de libertad de los acontecimientos del 11 y el 12 de abril de 2002. Hola, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que fue una de las promesas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que esto fue lo que solicitaron o lo que ofrecieron durante la campaña para estas elecciones que se realizaron en Venezuela el pasado año. Desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea se asegura que esta ley solo busca la paz y la reconciliación en Venezuela, la que aseguran solo se logrará con los que están presos por delitos que consideran políticos, con la libertad de los que están presos por delitos que consideran políticos. Tanto desde el gobierno nacional se asegura que esta ley, si se quiere, o mientras tanto, mejor dicho, que se asegura que esta ley, si se quiere la paz del país, no irá. Así lo ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente de la República, luego de remitir al Tribunal Supremo de Justicia esta ley para decretar su inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad que se produjo finalmente este lunes en horas de la tarde y por unanimidad de la sala. Ya sancionada esta ley por la Asamblea Nacional, habrá que ver cuáles serán los mecanismos que se buscarán. Recordemos que los implicados en las intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 1992 solicitaron la ley de amnistía, pero finalmente fue un indulto presidencial. Habrá que ver si en esta oportunidad será esta la vía que finalmente se escoja, a pesar de la negativa que en diferentes oportunidades ha manifestado el gobierno nacional y en la voz del propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, sin embargo, vamos a recordar a continuación qué se ha dicho y cuáles han sido los pasos previos para la aprobación en la Asamblea Nacional de esta Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y la inconstitucionalidad desde el Tribunal Supremo de Justicia que finalmente se produjo el día de hoy. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb y @Canelón del Valle. La etiqueta de hoy, recordamos, reporte amnistía, las preguntas que hemos seleccionado para ustedes. ¿Qué opinas sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional? Denos su respuesta con la etiqueta reporte amnistía. Nos gustaría saber si usted considera que la Ley de Amnistía y la Reconciliación es inconstitucional, tal como ha sido decretado así por la Sala el día de hoy. Respuesta que nos debe dar con la etiqueta reporte amnistía. La tercera pregunta es que ¿cómo califica una comisión encabezada por diputados de la Asamblea Nacional que el día de hoy también solicitaron apoyo a la Organización de las Naciones Unidas por lo sucedido en Venezuela con
este tema. Vamos, sin embargo, a recordar parte de lo que dijo la diputada Delsa Solórzano, quien fue la encargada de presentar ante el Parlamento esta ley de amnistía. Hoy, después de 17 años de odio y división, que son sin duda alguna demasiados para un pueblo como el venezolano, que siempre se creció, se hizo grande en la unión y en el gentilicio venezolano. Nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela. Ese es hoy, ese clamor nacional extra grande que pedimos hoy los venezolanos. Unión, paz y reconciliación nacional. Por ello es tan necesaria la aprobación definitiva de una ley de amnistía para la reconciliación nacional. Recordemos también finalmente la aprobación que se dio de esta ley en la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución, se cometieron en la guarimba. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Dado que la considero una ley para la guerra, para el odio, dado que la considero un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crímenes durante 17 años, yo he decidido hoy mismo, y pido que ustedes acompañen esa movilización, enviar al secretario jurídico consultor jurídico del Palacio de Miraflores, el diputado Elvis Amoroso, con este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía criminal. Bueno, a continuación veamos qué fue lo que ocurrió hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente en la Sala Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Parte de lo que ocurrió fue precisamente esta ley ha decretado, y según el diario El Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley. Destaca la Sala Constitucional que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada en la Asamblea el pasado 29 de marzo del año 2016. En la sentencia compartida este lunes en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial. Pero a esta hora y luego de ver esto, vamos a recordar parte del trabajo que más temprano realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa con algunos juristas quienes opinaron sobre esta ley de reconciliación nacional. Veamos. Gracias por este contacto del Valle. También enviamos nuestro saludo para la audiencia de Reporte Estelar. Según el abogado constitucionalista Jesús Silva, la ilegalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional radica en la violación de parte del articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa pretendida ley es inconstitucional porque viola el artículo 29 de la Carta Magna, que prohíbe indulto o amnistía para personas involucradas en violación a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En el artículo 2 de ese proyecto de ley, que hemos revisado artículo por artículo, se habla de no reconocer la validez de procedimientos legales, investigaciones, juicios que no generen confiabilidad. Esto desde el punto de vista jurídico es inaceptable. No se puede hablar de confiabilidad porque es un término subjetivo. Se puede hablar de debido proceso, del cumplimiento de normas específicas del artículo 49 de la Constitución, y ese debido proceso lo determina la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esa palabra en el artículo 2, confiabilidad, yo creo que vicia de nulidad absoluta el proyecto de ley, y ojalá los actores políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo, que ahora ha emitido un veto presidencial suspensivo, como lo dice el artículo 214, que le da 10 días al presidente para oponerse a promulgar la ley, pues se llegue a un acuerdo a través de un diálogo y se logre una verdadera amnistía que sea respetando el artículo 29 constitucional y no menoscabando la Carta Magna.
Sin embargo, el también abogado José Vicente Haro ratificó la constitucionalidad del instrumento legal, ya que excluye delitos de lesa humanidad. Hay que decir claramente, y para que sea de la comprensión de todos los venezolanos, que la Constitución le atribuye a la Asamblea Nacional la potestad privativa, discrecional, política, de decretar amnistía, artículo 187, numeral 5 de la Constitución. Y la Constitución también le establece unos límites. Dice que no se puede decretar amnistía, por ejemplo, en el caso de crímenes graves de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, casos graves de narcotráfico, casos graves de corrupción. En esos supuestos no puede haber amnistía. Entonces, las únicas razones de carácter constitucional, jurídico constitucional, para considerar inconstitucional la ley de amnistía es que este tipo de delitos, este tipo de hechos sean objeto de amnistía o por la vía de la ley de amnistía se trate de darle amnistía a personas que hayan incurrido en este tipo de delitos. Y en este sentido debo decir que la ley de amnistía contiene un articulado bien preciso, bien claro, donde excluye, saca de la amnistía, no permite amnistía, quita toda posibilidad de amnistía para los crímenes graves de lesa humanidad, delitos graves violatorios de derechos humanos, temas de narcotráfico, temas de corrupción, incluso homicidio. Con distintas posiciones, ambos juristas aseguran que es necesario esclarecer los responsables de hechos cometidos en el año 2014 durante las llamadas guarimbas. Aporte que hacemos, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar.